qué no lo dejamos a los niños antes y ahora sí van a poder participar? Queremos enseñarles a los niños la importancia de la cena del Señor y lo que significa. Es más, lo que estamos haciendo en este día es lo que marca la diferencia en nuestra vida y lo que entendemos que significa, lo que el significado valioso de la cena del Señor. Así es que prepárese, disfrútelo, vamos a tener un tiempo hermoso disfrutando de la cena del Señor. Pero vamos a entrar a la palabra de Dios en este momento. So let us enter into the Word of God today. Quiero recordarles esto sí, que el domingo nuestro primer culto va a ser un horario especial del domingo de resurrección, va a ser a las 7 de la mañana. I would like to remind you that this Sunday service is going to be a sunrise service. It's going to be a special 7 service de la at 7 in mañana. the morning. Y si usted no puede estar a las 7 de la mañana por And if you diferentes can't be here at 7 in the morning, razones o for whatever porque reason, le gusta dormir un poquito más, because you like to sleep no hay in. problema. No big Nuestro deal. segundo culto del Our- domingo va a ser a las 10:30 de la mañana. Our second service will be at 10:30 in the morning. Pero venga y disfrute de este tiempo estando en la presencia de Dios. So I bid you to come and take part in the presence of the Lord. El domingo, para los que estaban aquí, And for you, those of you guys that were here on Sunday, comencé a hablar sobre los nombres de Jesús I began speaking on the names of God y sobre los títulos que también encontramos que se le da a Jesús en las Sagradas Escrituras. and the titles that are given throughout Scripture about Jesus. Cuando observamos las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que hay más de 200 nombres y títulos que tienen que ver directamente con Jesús, el Hijo de Dios. And when you study the Scriptures, there's over 200 titles and themes that describe Jesus Christ, the Son of Man. Y hoy mientras estamos aquí en este Viernes Santo, como se le conoce, vamos a hablar de otro de los nombres y títulos de Jesús. And on this Good Friday, we're going to also study some other names that they gave Jesus. Ahora, tal vez alguien pudiera decir, pero ¿por qué no mejor hablamos de las 7 palabras o frases que dijo Jesús en la cruz? And some might say, well, why don't we speak on the 7 words that Jesus spoke on the cross? No se preocupe, es que se las voy a mencionar dentro de un momento. Don't worry, I'm going to mention them in just a few moments. Pero es que la razón por la cual Jesús fue a la cruz es porque su nombre lo llevó a la cruz. But the reason why he went to the cross is because his name took him to the cross. La palabra de Dios nos enseña de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. The Bible says that God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Lo que Él dice se cumple. What he says will be fulfilled. Por tanto, los nombres de Jesús nos muestran, nos enseñan la razón por la cual Jesús tuvo que morir. Thus his names teach us as to why he had to die. Y por eso yo quiero que en esta noche, And so tonight, mientras recordamos este maravilloso evento en la cruz del Calvario, while we remember this glorious event of Calvary, vamos a verlo a través de los nombres de Jesús. I want to see it through the names of Jesus, Para responder a la pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? so that we can respond the question, why did Jesus have to die? ¿Por qué tuvo que morir Jesús y no otro animal más? Why did Jesus have to die and not just another animal? ¿Por qué tuvo que morir Jesús y no otra persona más? Why did Jesus have to die and not just a person? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir de la manera que sufrió en su cuerpo por nosotros? Why did Jesus have to suffer the way that he did in his body? ¿Por qué su sacrificio? Why his El sacrifice? sacrificio hecho en la cruz del Calvario Why the sacrifice on the Calvary? fue más que suficiente. It was more than sufficient. Y no toca volverse a repetir una y otra vez. And it does not have to be done every single time. La respuesta a todas estas preguntas All the answers to these questions lo podemos encontrar en lo que se refiere a los nombres y títulos de Jesús. can be found in what is referenced as the names of God or Así es que Jesus. vamos a entrar al primer nombre. So let's go into the very first name. Lo mencioné el domingo pasado. I mentioned it last El Sunday. primer nombre es Jesús. The first name is Jesus. Les decía que el nombre de Jesús significa que Salvador, Jehová el Salvador. And I said that Jesus means Savior.
¿Quién le dio el nombre a Jesús? Who gave Jesus his name? No se lo dio María, It was not Mary, no se lo dio José, and it wasn't Joseph. no se lo dio la religión, It wasn't religion, no se lo dio los líderes religiosos, nor the religious leaders, ni tampoco se lo dio algún familiar porque era un nombre bonito. nor some family member because it was a beautiful name. El nombre Jesús se lo dio Dios mismo a su hijo. God gave his only begotten son his name. ¿Por qué? Why? Versículo 21 de Mateo 1 dice así: Verse 27 of y darás Matthew a un 1. hijo y llamarás su nombre Jesús, y aquí está, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amen. And you will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Por eso es que Jesús tenía que morir, That's why Jesus had to porque die. su mismo nombre Because his very lo name llevó a la cruz. took him to the cross. Él no podía negarse a He esto, could not deny porque himself. su nombre indicaba que el camino final era la cruz del Calvario. Because his name defined him to going to Y Calvary. qué bueno que Jesús no se arrepintió. And I'm so happy that Jesus did not repent Qué in bueno this. que Jesús no fue delante de un juez para decirle, no me gusta mi nombre, me lo puede cambiar por favor. I'm glad that Jesus didn't go before the judge and say, can you please change my name, No, judge? él estaba orgulloso, él estaba, se sentía placentero con su nombre. No, he was pleased with his name. Aunque sabía que ese nombre lo llevaría a la cruz. Even though he knew it would take him to the cross. Por eso es que cuando él oró en el huerto de Getsemaní, That's why when he prayed in él Gethsemane, dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. he said, not my will be done, but Y yours, la Father. voluntad de su Padre And the will of the Father era que él tenía que salvar al pueblo is that he would save all of humanity de los pecados. from their sins. Segundo nombre, Second name. vaya conmigo. Segundo nombre es The un second name título is another title, que tiene que ver con el primero, con el nombre de Jesús. and it has to do with the first name that they get of Este Jesus. título es Salvador. This title is called En Savior. Lucas capítulo 2 In Luke chapter 2, encontramos este título en referencia al Hijo de we Dios. find reference to this title of the Son of God. Lucas capítulo 2 Luke versículo 2, 15. chapter 2, verse 15. Dice así la palabra del Look Señor. what the Lord says. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor se ha manifestado. So it was, when the angels had gone away from him into heaven, that the shepherds said to one another, let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. ¿Por qué le había llamado la atención los pastores del anuncio de los ángeles? Why did this bring so much curiosity and attention to the shepherds? Veamos lo que dice el versículo 11 entonces. Let's read what verse 11 says. Hoy ha nacido en la ciudad de David un ¿qué? Un Salvador que es Cristo el Señor. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Él salvó a su pueblo al morir. He saved all of humanity in his death. Él salva a todo pecador al morir. And he saves all sinners in his death. Su título de Salvador nos muestra la redención que vino a realizar en nosotros. His title as Savior shows us his redemptive power. Y a través del Espíritu Santo, And through the power of the Holy Spirit, después de que nos da la salvación, after he gives us salvation, nos da poder para vivir fielmente. he gives us the power to live Nos faithfully to da him. poder para también enfrentar a nuestro enemigo de nuestras almas. And he gives us the power to confront the enemy of our souls. Porque ese Salvador Because this Savior, no solo nos salva del pecado, he doesn't only just save us from sino sin, que nos salva de los ataques del enemigo de igual manera. but he also saves us from the attack of the enemy. Y ese debe ser el gozo nuestro. And that should be a joy for us today. Gracias a Dios tenemos una salvación del pecado. How many can thank God that he has saved us from all Pero of our también sins? somos más que victoriosos en medio de las acechanzas del enemigo. But we are more than conquerors in Christ Y un día Jesus. no muy lejano, And one day, not too far como away, Cristo, just like como Christ, nuestro Salvador, like our Savior, nosotros también vamos a vencer a la muerte. we shall also conquer death. Esto es lo que vino a hacer Jesús. That's what Jesus Christ Por came to eso do. tuvo que morir. That's why he had to die. Segundo nombre. Second Tercer name, nombre, third disculpe. name, sorry. Lo mencioné rápido el domingo I pasado. mentioned it really quickly last Lo Sunday. encontramos en Primera de Timoteo capítulo 2. We find it in 1 Timothy chapter 2.
Este título es algo especial. This is a very special title. Mientras meditaba en estos días sobre este título, As I was meditating on these days over this title, yo me gozaba y decía, gracias Señor, I said, thank you, Jesus. porque fuiste tú y nadie más. Because it was you and nobody else. Primera de Timoteo capítulo 2, 1 Timothy chapter 2, en el versículo 5 dice así, verse 5 says the following. porque hay un solo Dios. For there is only one God Y aquí está el título. And this y is the title. solo mediador. and one mediator. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Why did Jesus have to Porque die? Él era el único mediador entre Dios y los hombres. Because he was the only mediator between God and man. ¿Entiende lo que estoy diciendo, Do mi you guys hermano? understand this? Por eso tuvo que morir. That's why he had to die. No hay nadie más. No one else. No hay José, no hay María, no hay Not, ángeles, no hay not apóstoles. Joseph, Solo no hay an Cristo apostle, Jesús. only Jesus Christ. Y qué bueno que fue así. And how great it is that it was like this. Imagínense que nuestro mediador entre nosotros y Dios hubiera sido un político. Imagine if between God and us was a politician. Que el Señor nos ayude. May God help us. Amen. Imagínense que hubiera sido una persona que está interesada solo en el dinero, en la Or imagine if it riqueza. was just somebody who was money hungry. Todos nosotros que no tenemos riquezas estaríamos en graves problemas. And if that person was in charge, we would be in grave danger. Imagínense que solo que hubiera sido un gran filósofo, el mediador entre nosotros y Dios. Imagine if it would have been a great philosopher between God and us. O un filántropo nada más que le gusta ayudar a los pobres. Or nothing more than a philanthropist who just likes to help the poor people. O algún famoso, algún artista que Or él maybe an hubiera actor. sido. Él hubiera sido el que tenía que ser el mediador. Who would have had to been our mediator? Muchos hubieran estado en graves problemas. We would have been in desperate trouble. Pero cuando Cristo But when es Jesus llamado is called como el único mediador, as the only mediator, garantiza de que no importa de dónde usted nació o de dónde usted viene, usted puede tener entrada delante del trono de la he gracia. guarantees you no matter where you come from, what background, entrance into the presence of God. Un solo mediador. One mediator. No busque a su pastor para ser el mediador. Don't look for your pastor to be your mediator. Ni siquiera el mediador puede ser el pastor. He can't even be the mediator. Ni siquiera Pablo dijo, ¿qué soy yo, Pablo? Yo no soy nadie. Even Paul said, what am I? Who am I? I'm nobody. Miren a Cristo. Look unto Jesus. Es el church. único que tiene la salvación para He's the nosotros. only one that has the salvation. Por eso fue que Cristo murió. That's why Jesus Christ came to die. Porque Él es el único. Because he's the only one, El único the mediador. only mediator. Pero voy al cuarto nombre. So let us go to the fourth Y en title. este cuarto nombre quiero ocuparme fourth un name. poquito más. And I want to elaborate a little bit more on this name. Y es aquí en este cuarto nombre And it's here in this fourth donde vamos a name. mencionar un poco en relación a las palabras. We're going to mention a couple of the Cristo words mencionó en la cruz that del Jesus Calvario. mentions on the cross. Este nombre lo encontramos en el libro que escribió Juan en el This- capítulo 1. We find this in John chapter 1. Evangelio según San Juan. John chapter 1. Este es otro de los títulos o nombres que se le dan a Jesús de manera maravillosa. This is one of the titles or names that is given unto Jesus, and it's a marvelous one. En realidad este nombre hace la conexión desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis en el último capítulo. As a el matter of último fact, this versículo. very title ties up Genesis and Revelation together. Porque si alguien cree de que este nombre solo aparece aquí al principio en el Nuevo Testamento, está equivocado rotundamente. If you think that this name comes only in John or in the New Testament, you are absolutely confused. Juan capítulo 1 versículo 29. John chapter 1, Evangelio según San Juan capítulo 1. John chapter 1. Está hablando Juan, And this is John speaking. pero here. no es Juan el discípulo. But this is not John the disciple. El que está hablando y son las palabras que vamos a leer The es one Juan who's- el Bautista. The one who's talking here is John the Baptist. Y él es el que menciona estas palabras que se encuentran comenzando en el versículo 19. And he's the one that starts to speak these words here in verse 19. Como sabemos, Juan había estado realizando su ministerio a lo cual había sido llamado. And we know that John is now in fruition with his ministry.
Y muchas that he had been called personas corrían a escucharlos. And many people flocked to hear his Hay voice. otros que lo llamaban que él era loco. Some said that he was crazy. Allá los reyes, y los líderes religiosos y los líderes políticos no les gustaba nada a Juan el And the Bautista. religious politicians didn't like anything that John the Baptist had to say. Pablo le decía, le hablaba claramente, no importara la posición social, política, o cultural o económica que tuviera. And he would say anything that God had told him to say, no matter what you came from or what Él background. había sido escogido Because he had been chosen para by traer God un mensaje divino. to bring a divine Él message. decía, el reino de los cielos se ha acercado. And his message was simple. The kingdom of heaven draws Él near. entendió que él venía antes y que el que venía detrás era alguien especial. He knew that him that came before him was somebody special. Y así es que cuando él está en una de las ocasiones que él está hablando, predicando, enseñando a la multitud, And so here we see one of the moments where he's preaching to the multitudes. dice que Juan, versículo 29, And this is in John chapter vio a Jesús, 1 verse 29. capítulo 1, versículo 29, vio que venía Jesús y él dijo estas palabras. And he saw that Jesus was coming. And he said these words. Y yo me imagino que tal vez Juan señaló con su dedo para que todos entendieran de quién era que estaba I can hablando. imagine John the Baptist pointing at Jesus and saying, this is the man. ¿Qué es lo que dijo Juan? What did John the El Baptist Bautista say? dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. He aquí el Cordero de Dios que quita el Behold, the pecado del Lamb mundo. of God who takes away the sin of the world. Tal vez para usted no tiene tal vez un significado tan profundo, That may not ring too deep in your heart pero today. déjeme decirle, But let me tell you something. cuando Juan el Bautista menciona estas palabras, When John the Baptist penned these words a in los eternity, líderes religiosos le tuvo que doler los oídos, the religious rhetorics people over there must have rang their ears. porque si había algo que el pueblo entendía en cuestión de su vida religiosa, Because if there's something that the religious people knew about the religion, el pueblo de Dios entendía de los sacrificios que se hacían a Dios. the people of God understood the sacrifices that they made before God. Pero los sacrificios que se hacían a Dios But those sacrifices that they made before God, no eran de persona, it wasn't of people. era un animal que se It was of ofrecía. animals that it Y was es done. más, 2 veces al día en el templo, en la mañana y en la tarde, se ofrecían sacrificios. As a matter of Dios. fact, they would sacrifice animals in the morning and then in the evening. Pero era un animal. But they were animals. Y ahora Juan el Bautista And now John the señala Baptist, no a un animal, he doesn't point at an sino a animal, un ser humano, but he points to a a human being. alguien que él lo señala no solo como un cordero, sino como el Cordero de Dios. And he doesn't just point him out as an offering unto God, but as the offering of God. Te dirá, pastor, porque está hablando así tan emocionado. Why is he speaking so emotional like this? Hermano, es que si esto no nos emociona, mejor cerremos las puertas y vayamos a nuestros hogares. Truth is, if this doesn't get you all hype, amen, then we need to close these Si church esto no doors nos down. llena de emoción, If this doesn't give si you esto emotion, no nos llena de un entusiasmo, if this doesn't well up si esto no enthusiasm nos inside llena of de you, una alegría, and if this doesn't fill si you with esto joy, no nos renueva nuestro interior, if this doesn't renew your el inside, Hijo de Dios es el Cordero de Dios para usted y para mí. the Son of God is the Lamb of God for you and me. Permítame explicárselo para que tal vez Let me pueda entender un poco expound on mejor. this so that you can understand it a little better. Pero sigamos leyendo primero. Let us keep reading though. Versículo 30. Verse 30, John Sigue, chapter sigue 1, diciendo verse Juan el 30. Bautista. This is what John the Baptist continues to say. Este es aquel a quien yo dije, This is he of whom I said, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, After- porque era primero que yo. after me comes a man who is preferred before me, for he was before me. Y yo no le conocía. I did not know him. Mas para esto fue manifestado en Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. But that he should be revealed to Israel. Therefore I came baptizing with water. Y mire lo que agrega. And look what he adds to También this. dijo Juan testimonio Verse diciendo, 32. And John bore witness saying, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma
y permaneció sobre él. I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia Juan el Bautista So ahora? what is John the Baptist making En reference el of? momento de que Juan estaba una ocasión bautizando y venían personas para que lo bautizara, On one occasion when John the Baptist was baptizing, because people would come to him to get y baptized, de momento Jesús se le aparece y le dice, bautízame Juan. and then all of a sudden Jesus steps into the scene and he tells John the Baptist, baptize me, John. Leemos en nosotros evangelios que Juan no quería bautizarlo. And we see that in the scriptures it says that John the Baptist didn't want to Pero baptize le dice, no te Jesus. preocupes, esto para que se cumpla la ley, la profecía, la palabra de Dios. But Jesus reminds him that this is so the word of God can be fulfilled, the prophecies may be fulfilled. Juan el Bautista bautiza a Jesús. So John the Baptist Cuando baptizes se levanta Jesús, Jesus. And when Jesus rises dice above que the los waters, cielos fueron abiertos. John the Baptist says that the heavens opened up. Que una voz dijo desde los cielos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. And that the voice of heaven said, this is my begotten son, Y who I am well pleased. entonces Juan, And then John the pero Baptist, no solo Juan, and not just John, sino los demás miraron que se le vino una paloma y se le posó encima a Jesús. but everybody witnessed that a dove rested upon Jesus. Y esto era que el Espíritu Santo también estaba presente en Jesús. This represented that the Holy Spirit of God was upon him. Esto es lo que está diciendo aquí Juan. And this is what John the Baptist is saying. En el versículo 32. In verse 32, Sigamos leyendo el 33. let's read 33. Y yo no le conocía, I did not know him, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, but he who sent me to baptize with water said to me, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who will baptize with the Holy Y Spirit. yo le vi, And I saw he dado him, testimonio and I have witnessed to de que this, este es el Hijo de Dios. that this is the Son of God. Y de este Hijo de Dios And of this Son of God, es que Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios. this is the guy that John the Baptist points out as the Lamb of God. Sigamos leyendo. But let us keep reading, Porque esta no fue la única vez que Juan dijo de que él era el Cordero de Dios. because this is not the only time that John the Baptist has declared that Jesus Christ is the Son of God. Versículo 35. Verse 35, El siguiente día, the following day, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. John stood with two of his disciples, Y mirando a Jesús que andaba por ahí. and looking at Jesus as he was walking. Yo me pregunto qué andaba haciendo Jesús por ahí. And I wonder, what was Jesus doing over Porque there? no había comenzado su ministerio. Because he had not yet started his ¿Qué ministry. andaba haciendo Jesús What por ahí? was Jesus doing there? Bueno, él andaba cumpliendo una obra importante. He was fulfilling a very important role. ¿Cuál era esa obra? What was that De que role? los que estaban alrededor de Juan That those who were around John conocieran de que además de Jesús, would know that aside from Jesus, este es también el Cordero de Dios. he is the Lamb of God. 36. 36. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. And looking at Jesus as he walked, he said, behold, the Lamb of God. ¿Y qué hicieron los dos discípulos que estaban alrededor de Juan? And what did the two disciples that were discipled by John the Baptist? Yo creo que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo que hicieron estos I dos think we would have discípulos. done the same thing that these two disciples would have Le done. dijeron, bueno Juan, They said, John, you know what? muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Thank you for your mentorship. Y si los había bautizado, pues gracias por And thank you for bautizarnos. baptizing Gracias us. por enseñarnos todo esto. And teaching us all these wonderful things. Pero si ese que tú estás señalando But if the one that you are pointing out es el Cordero de Dios is the Lamb of God y tú no lo eres, and you are not, it's a mejor nos vamos no-brainer. con el Cordero de Dios. I'm going with the Son of God, the Lamb of God. Vamos a ver un poco, entender un poco sobre lo que significa ser Cordero de Dios. Let's go in a little deeper on what it means to mean the Lamb of God. Para ello vayamos a Génesis, por For favor. that, we got to go to the book of Genesis. Para entender esto tenemos que entender el nombre o el título, tenemos que ir al Antiguo Testamento. And for us to understand this, we have to understand
the Old Testament name. Mientras usted está en Génesis, While you're in Genesis, permítame decirle lo que dijo Isaías en el capítulo 53, versículo 10. let me remind you what Isaiah said in Isaiah chapter 53. verse Hablando 9. del Cordero de Dios, Speaking of the Lamb of God, él dijo he said this, que Jesús es una ofrenda por el pecado. that Jesus was an offering for our sin. ¿Entiende? You guys hear that? Ahora ya cambia nuestra perspectiva. Now our perspective starts to change. Porque una cosa es que se llame Cordero de Dios, Because it's one thing for him to be called the Lamb of God. pero ahora ese Cordero de Dios But now this Lamb of God es ofrecido por nuestros pecados. is offered for our sin, for my sin. ¿Y cuándo fue que entró por primera vez el pecado a la humanidad? And when did sin first enter into Lo humanity? encontramos cuando Adán y Eva pecan en el capítulo 3 de Génesis. We find it in the book of Genesis chapter 3 when Adam and Eve sinned against the Lord. Desobedecen lo They que Dios le disobey había pedido que no the direct hicieran. commandment of God. Y es ahí entonces que caen en pecado. And that's where they fall into sin. Entran en condenación. They fall into condemnation. Ahora están destinados a vivir separados de la presencia And now de they are Dios. destined to be separated from the presence of God. Van a ser echados fuera del huerto. And they are kicked out of the Garden of Eden. Pero antes de que suceda esto, But before this happens, hay una declaración que tiene que ver con Jesús, there's a declaration that has to do with Jesus. que tiene que ver con el Cordero de Dios. And it has to do with the Lamb of Lo God. encontramos en el capítulo 3, versículo 15. Genesis chapter 3 verse 15. Cuando se declara: When it's declared, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Antes de que fueran echados, Before they were Dios kicked out of the declara, Garden les of Eden, declara ahí, le dice: pero escuchen una cosa. God declares to them and he says, listen to this. La verdad es que no sé si Adán y Eva entendieron lo que Dios I really había don't know dicho. if Adam and Eve understood what God was saying to them. Pero lo que encontramos en el versículo 15 But what we find in verse es 15 la promesa de que iba a levantar a un Salvador, is the gospel of a Savior. iba a levantar un Redentor, He was going to raise up que a iba a Redeemer. enviar el Cordero de Dios He was going to send the Lamb of God para ofrecerlo en sacrificio to offer him in por sacrifice nosotros. for us. Porque la paga del pecado es muerte, For the wages of sin is death. mas la dádiva de Dios, But the gift of God, la dádiva de Dios, the ¿cuál gift es? of God, what is it? ¿Cuál es la dádiva? What is the gift of God? ¿Cuál es la dádiva? What is the gift of God? ¿Cuál es la dádiva? What is the gift of La God? vida eterna. ¿Y quién es la que da la vida Eternal eterna? life. And who gives A eternal través life? de Jesucristo, It's nuestro through Señor. Jesus Christ, our Lord and Mas el Savior. regalo de Dios But the gift of God nos da la vida eterna. is given to us eternal life. Versículo 21 del capítulo 3. Verse 20, verse 3, chapter 21. 3, verse 21. Y 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles. y los Genesis chapter vistió. 3 verse 21 says, also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Muchos leen este versículo y pasan por alto, pero este versículo es un símbolo muy Amen. especial de lo que Jesús vino a hacer por Many nosotros. people will skim over this verse and not look at the depth and the meaning of this verse. Los teólogos nos enseñan But the theologians teach us de que esta es también una demostración de lo que Cristo vino a hacer por that nosotros. this is also a demonstration of what Jesus Christ came to do for us. Porque para cubrir la desnudez de Adán y Eva, Because in order for God to cover the nakedness, nakedness, amen, of Adam and Eve, tuvo que matar. he tuvo had que to slay, sacrificar he had to sacrifice corderito a little lamb. y quitarle. ¿Qué culpa tenía el cordero? And what fault did this little lamb Si el have? cordero hubiera hablado, If the little lamb could speak, tal vez le hubiera dicho: ve, yo no fui. he would say, "Man, I didn't do it. ¿Por qué me matas a mí? Why you killing me? Mata a ellos mejor. Kill him, Lord, kill him." Pero el que no tenía culpa But the one who did not have any fue fault sacrificado was para sacrificed cubrir la desnudez de los culpables.
culpables. to cover the nakedness of those who were Eso guilty. fue Jesús por nosotros. That was Jesus Christ for you El and que I. no tenía culpa. The one who had not Fue guilty sacrificado was sacrificed para que nosotros a través de su sangre so that we, through his precious blood, fuéramos limpios de todo pecado. may be washed of all of our sins. Alabado sea el nombre de Dios. Let us praise the Lord. Everybody. Hallelujah. Pero déjenme darles otro ejemplo But let us give you another example de otra de las fiestas, de una de las fiestas que el pueblo de Israel efectúa y todavía hay algunos que lo hacen estos días. of one of the festivals that even to this day the Israelites still celebrate. Es más, aprovecho para decirle, And as a matter of fact, I take this time to advise you. normalmente esta fiesta, Normally this festival, celebración de los judíos, que es this bíblica, celebration of the Jews, which is a biblical celebration, nunca cae feast. en concordancia con la celebración de la Semana Santa nuestra. it actually never falls in the same time Casi frame nunca. as Good Friday. Almost never. Casi nunca. Almost never. Pero este año But this year fue la diferencia. was the difference. Este año, This en la year. misma semana que los judíos celebran su Pascua, In the same year or the same time that the Jews celebrate their Sabbath, nosotros estamos celebrando la We- Semana Santa. we are also celebrating our Good Friday. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? And what do I mean by ¿Qué this? relación hay entre la What Pascua relationship is there between y la Semana Santa? the Passover and this holy day, Vayamos al libro de Éxodo entonces. Holy Week? Porque Let us en go el to libro the de scriptures. Éxodo nos enseña And the- cuándo fue que comenzó la Pascua. The book of Exodus teaches us when we started to celebrate, La- or the Jews started to celebrate this Passover week. La primera vez que se celebró la Pascua. The first time that they celebrated the Passover. Si vamos al Nuevo Testamento, If you go to the New Testament, encontramos de que esta fue la celebración que Jesús we see that this is celebró después de entrar en el pollino y antes de ir al huerto de Getsemaní para entrar y orar a su padre. This is the first time that Jesus Christ enters in to the pollino. Cuando Jesús entró, The esta- donkey. la fiesta de la Pascua, Amen. And during this Passover time, la fiesta de la Pascua, Jesús la celebró And antes Jesus de ser celebrated this. crucificado. before he was crucified. Ahí fue cuando, mientras estaban sentados en la mesa, And this is the moment where while he was sitting on the table or laying there, or que le sitting dijo there, a uno al que lo iba a entregar lo que has de hacer. that he A lo told pronto. one of the guys, one of the disciples that said, hey, you're either going to turn me in, do it now. Esto era lo que Jesús estaba celebrando. This is what Jesus was ¿Y celebrating. qué es la Pascua? And what is the Passover? La Pascua comenzó cuando los judíos estaban esclavos en Egipto. And this Passover started when the Jews or the Israelites were slaves in Egypt. Usted puede leer esto en el capítulo 12 y 13 del libro de Éxodo. And you can write this, you read this in the book of Exodus chapter 12 and 13 and 14. Dios había enviado a su siervo Moisés. God has sent his servant Moses. Había hecho una gran cantidad de señales y milagros, pero Faraón no se hacía duro, no quería dejar ir al pueblo de Dios. And the Lord did many signs and wonders to the Pharaoh in order to get his people to be let go, but he would not let them go. Hasta que llegó la última plaga. Until the last plague hit. Todas las plagas, la mayoría de las plagas no habían afectado al pueblo de Israel. All the other plagues did not really affect the people of God Pero up esta until this plaga point. que But Dios iba a enviar, this plague that God said he's going to send, el pueblo de Israel también estaba en peligro. the people of God were also in peril. Y era que él iba a matar al primogénito de cada familia. And what God was going to do was that he was going to kill the firstborn of every family. Por eso es que Dios envía a través de su siervo Moisés y a Aarón para que enseñara al pueblo que la noche anterior tenía que sacrificar un animal. Ese día antes que llegara el ángel de la muerte tenía que sacrificar un animal. And so God tells Moses to teach the people on the Passover and that they had to sacrifice an animal, a lamb, on that special Y day. ese animal tenían que sacarle toda la sangre. And they had to extract all of the Y blood from tenían que this pintar animal. en los tindeles de la puerta de la entrada de la casa. And they had to paint over the door of the frame of the door of every home. También las Pascuas las celebran
comiendo panes sin levadura. And then a part of the celebration is to eat unleavened bread. Estoy seguro que muchos de nosotros no nos gusta comer panes sin And I'm sure that levadura. nobody here likes to eat unleavened bread. Pero además de esto también comieron legumbres y algunas de ellas eran hasta amargas. And some of them ate lentil. I don't know what that legumbre. Google, Siri, help me out. Comieron They ate good, amen. y tuvieron que comerse el animal que habían sacrificado. And the most important meal of the day was that they had to eat the Passover lamb. Y tenían que estar dentro And de they la had to be casa. inside of their homes. Porque al estar dentro de la casa, Because if they were inside their eran homes, cubiertos por la sangre que había sido enmarcada alrededor They were del tindel de la under casa. the covering of the precious blood of that poor animal, the victim. Eso es la Pascua. That's what Passover meant. Y después de ese momento, And then after this moment es que Israel es dejado libre. is that Israel is set free. Y ellos ya no siguieron siendo más esclavos. And they were no longer slaves. Pero fue por la muerte de aquellos que no cumplieron, no se cubrieron con la sangre de ese cordero. But those who died because they failed not to cover their doors Y frames in this blood. Dios le pide a Israel, And God asked Israel, ustedes tienen que recordar esto cada año. you have to remember this every single Y year. eso es lo que Jesús estaba haciendo antes de morir. And this is what Jesus is doing right before he died. Ahora, ¿cuál es? Mire la similitud entre la Pascua y Jesús. And como look el at the Cordero. connection between Jesus Christ, the Lamb of God. Porque la sangre de ese cordero pintada en el dintel de la casa cubrió a esa familia. Because the blood of that precious little lamb that was covering over the door frame would protect this family. La realidad es que cubrió al primogénito, porque era el primogénito que iba true. a recibir toda la The culpa. reality is that the only person that was protected there was the firstborn child of that home. Pero con la muerte de Cristo, But with the precious blood or the death of Él no Jesus solo Christ, muere y derrama su sangre por los primogénitos. he doesn't just die and shed his blood for the firstborn. Esa sangre es para cada uno de nosotros. That blood is for each and every single one of us. Woo! That's a good covenant. Amen. Músicos pueden pasar, por favor. Thank you, Jesus. Mire lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Look what Paul says in 1 Corinthians. Capítulo 5. Chapter 5. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque, escuche, verse 7, Verse 7. porque nuestra Pascua, para que entendamos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya fue sacrificada por nosotros. Amen. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. And it says the following, therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ our Passover lamb was sacrificed for us. Para los judíos que estaban en Egipto, For the Jews who were in Egypt, su Pascua se basó en un cordero, en un animal. their Passover was based upon a small lamb. Para ahora la humanidad entera, But for all of humanity now, today, nuestra Pascua our Passover today es Cristo. is represented in Christ. It's Christ. ¿Por qué? Why? Porque nadie podía cumplir con los requisitos. Because nobody can complete all the righteous requirements. Ningún ser humano podía cumplir con No los requisitos. human being can
reach all of these requirements de ser el fulfill. Cordero de Dios. in order to be the Lamb of God. Porque para ser el Cordero de Dios, Because in order to be the Lamb of God, escuchen los requisitos que tenía listen que to the cumplir. qualifications that they had to, the requirements they had to abide Isaías by. capítulo 53. Isaiah chapter 53. Tenía que ser despreciado, nos dice el versículo 3. He had to be unappreciated. Desechado entre los hombres. He had to be rejected by man. Tenía que ser un varón que sufriera dolor. He had to be a man of suffering. Tenía que estar dispuesto a sufrir el quebranto. He had to be willing to suffer brokenness. Y aunque nadie más lo siguiera, And even if nobody else y followed aunque him, todos lo dejaran, and everybody rejected him, todavía tenía que estar en pie he had to stand firm para cumplir con la salvación a la to humanidad. complete the salvation for humanity. Versículo 4 del Verse capítulo 4 53. of Isaiah chapter 53. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Surely he bore our griefs and carried our sorrows. Ciertamente llevó él Surely he bore nuestras enfermedades. our grief and our Le sickness. pregunto, I ask you, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a sufrir por otro? how many of you are willing to suffer for others? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a decirle, no le dejes esa enfermedad, dámela a mí? How many are willing to say, don't give me his infirmity? Algunas veces nos duele la cabeza y ya sentimos que se nos acaba el mundo. Sometimes our head hurts and we feel like it's the end of the world for us. Ahora imagínense todas las enfermedades. You can imagine all of the sicknesses in the world. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, todas las enfermedades. Plural, surely he bore all of our griefs and sorrows. Sufrió nuestros dolores. And he suffered our pains. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yet we esteemed him stricken and smitten by God Y and afflicted. entonces, But dice, he was, versículo 5. verse 5, Por eso es que él va a ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. ¿Cuántos están dispuestos a recibir un golpe por otro? How many are willing to receive a hit for ¿Cuántos somebody estuvieran else? dispuestos a recibir una herida por otro? How many are willing to receive an injury for somebody Pues eso else? fue lo que hizo Jesús. And that's what Jesus did Por for eso you. él era y él es el Cordero de Dios. That's why he is the Lamb of Por eso God. él era el único que podía cualificar para hacer esta obra. That's why he's the only one that qualified for such a work. El castigo de nuestra paz. The chastisement for our peace. Yo no sé por qué hay algunos que se dejan sufrir I don't know y why se there's abaten por las aflicciones que el enemigo les lleva. Y I les don't know trae. why people allow themselves to lose their peace by the enemy and his Porque el feelings. Cordero de Dios because nos the hizo Lamb una of God promesa. has made us a promise. Yo voy a ir a la cruz y voy a sufrir por ustedes para que ustedes tengan paz. He says, I'm going to go to the cross and I'm going to suffer the pain so that you can have your peace. El castigo de nuestra paz fue sobre él. The chastisement of our peace was Y por upon su him, llaga fuimos nosotros and by his curados. wounds we are healed. Ahora vea esto. Now listen to this. Ahora vemos a Verse 6. Jesús en la cruz del Calvario. Now we see Jesus on Calvary, Y él está ahí and he is there como el Cordero de Dios. as the Lamb of God. Él está ahí en los últimos momentos de vida. And de he is aliento. there on his last moments Y of por eso life. es que el Cordero de Dios puede clamar a su Padre. And this is where Jesus Christ cries out to his Y Father. puede decir, Padre, And he says, Father, perdónanos. forgive them, Lord, Porque no saben lo que hacen. for they know not what they do. Porque es que Jesús pide perdón Why does Jesus ask for por forgiveness? aquellos que son culpables. For those who are so guilty. ¿Por qué pide perdón? Why does he ask for Por forgiveness? aquellos que debieran de recibir todo el castigo de For Dios. those who deserve all of the wrath of Muy God. sencillo. Very simple. Porque él estaba cumpliendo el pago como el Cordero en la cruz del Because he Calvario. was paying the payment of our sins on Calvary. Y como Cordero de Dios, And as the Lamb of God, también es que él expresa, he expresses, consumado es. it is finished. No lo podía decir un religioso.
A religious person couldn't do that. No lo puede decir alguien famoso Not even a famous person could o say that. alguien por tan bueno que fuera. Not even somebody who, even no matter how good they were, El único que podía decir, the only person that could say, ya todo está terminado, it is finished, fue Jesús. was Jesus Christ. Porque Él es Because He el is, Cordero He is the de Lamb Dios of God que quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Cierren sus ojos, por favor. Close your eyes and bow your head with me. Porque yo quiero saber si hay alguien aquí en esta noche Because I want to know if there's somebody here tonight que no ha recibido en su corazón al Cordero de Dios. that has not received today the Lamb of God El as que your Savior. rechaza al Cordero de Dios y la Those who salvación que Él reject ofrece the Savior and the salvation that He offers tiene condenación eterna. is condemned eternally. Pero hoy yo le he demostrado But today we have demonstrated a través de lo que la Biblia nos enseña through what the Bible teaches que no hay us razón para que alguien se pierda por la eternidad. that there's no reason why anybody should be lost in eternity. No hay razón para que alguien sufra el castigo eterno. There's no reason why you have to suffer eternal punishment. Porque ya el Cordero de Dios cumplió y pagó el precio del pecado. Because already the Lamb of God has fulfilled and paid for your peace. Para esto fue que murió Jesús. And for this, Jesus Christ came to die. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como su If Salvador, there's somebody personal, here who has not accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, déjame decirte, let me tell you, Jesús murió Jesus died por ti y por mí. for you and for me. Cuando murió estaba pensando en cada uno de nosotros. When He died, He was thinking about each and every single Si one lo of quieres us. recibir, levanta tus manos nada más para decirme, pastor, yo quiero tener a ese Dios que murió por mí. If you want to receive Him, just lift your hands right there and just say, I want you to pray for me. Ahí donde usted está, levante. Right there where you're at. I Si no ha want to recibido a Cristo, levante su mano. if you haven't received Jesus Christ, Recíbalo, just abra raise your su hand. corazón. Open up your heart and let Him in. Deje que la bendición de Jesús y su sacrificio sea efectivo en su vida. Let the finished work of Jesus Christ's redemption fill your hearts today. Una oportunidad más. This is your opportunity. Todos con sus ojos cerrados. Every head bowed and every Y eye si usted es closed. cristiano, interceda, pida delante de Dios que aquellos If que, you're a Christian, pray and intercede que for aquel those que no ha recibido a Cristo y está aquí, who que lo you know reciba. have not accepted Christ their Lord and Savior and are here today. Hallelujah. Thank you, Jesus. Muy bien. Thank you, Lord. Very well. Ahora si usted está enfermo, Now, if you are sick, levantó su mano. Pueden preguntarle, por favor. Si usted está enfermo, if you are sick, yo quiero orar por usted. I want to pray for you. Póngase de pie donde usted está. Stand to your feet right there where you are. Sí, tenemos una persona que está recibiendo a Cristo como su Salvador. Amen. We have somebody who wants to accept Christ, their Lord and Gloria a Savior. Dios. The Bible says that there is great rejoicing in heaven over one sinner. Tenemos a otro Hallelujah. joven que está aquí recibiendo a Cristo como There's su another young Salvador. man here. Praise God. Amen. Glory. Hallelujah. Tráigalo aquí, ven aquí. Hallelujah. Tú fuiste el verbo en el principio. Mientras ellos cantan, usted alabe con ellos. Yo voy a orar por esto. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es,
Poderoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada es igual a él. Majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, que resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada es igual a él. Poderoso su nombre es, el nombre de Cristo. Si usted está enfermo, ponga su mano en el corazón, porque para esto vino el Cordero de Dios. Y voy a orar por las enfermedades. Yo solo le pido a que usted lo acepte y lo reciba por fe, porque para esto vino el Cordero de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, la oración que hago es basada en el Cordero de Dios, que además de que quita el pecado del mundo, también llevó en él cada una de nuestras enfermedades, y por sus llagas somos nosotros curados. Así es que hay poder en el nombre de Jesús, y hay poder para sanar el cáncer, hay poder para sanar toda enfermedad, hay poder para sanar todo dolor, hay poder para sanar toda malestar, todo virus, toda cosa adversa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, yo pido, oh Padre, que sea efectivo y que seas tocando cada vida, cada alma aquí que tiene esta necesidad. Esta es la promesa tuya, de que a través del sacrificio de Jesús recibamos sanidad. Y ahora lo declaro: recibe, 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 recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Declara sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para ti la gloria, para ti la honra, para ti la alabanza. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aleluya. Poderoso su nombre, poderoso su nombre.
sentarse, hermanos. You can be seated. Vamos a tratar de hacer esta parte que vamos a hacer en el tiempo más corto posible. We're going to try to do this next part as efficiently as possible. Pero escúchenme bien, But listen closely. lo que vamos a hacer es tomar la cena del Señor. What we're going to do is take part in the Holy Communion. Y qué mejor que hacerlo en este día, recordando que un día como hoy fue que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. And what better day to do this than a day like today when we remember how Jesus died on the cross for us. Pero vamos a hacerlo de una manera especial. But we're going to do it in a special way. Lo hemos hecho en los años pasados, pero ya hace un tiempo que no lo hemos hecho así. We've done it in years past, but it's been a while since we've done it in this way that we're going to do it tonight. Los niños van a participar, pero va a ser de esta manera. The children are going to participate, but it's going to be in this way. Júntense papá, mamá y sus niños Parents, get together with your juntos. children. Make sure that you all get together. Los diáconos y diaconisas van a estar aquí para que pase solo el papá, o si el papá no vino, pues vendrá la mamá entonces. Pero a los niños les vamos a dar una uva de donde se toma el vino que tomamos en la Santa Cena, And when y se les va a dar un pedacito de pan. And when the parents come up, we're only going to have one parent come, either the mother or the father, come for the children. And the children are going to receive a grape and a small piece of bread to represent the bread and the wine that we take. Y así les vamos enseñando a nuestros niños And that's how we're going to be teaching our children que Cristo murió por nosotros, that Jesus died for us, que derramó su sangre that he spilled his blood for us, y que su cuerpo fue herido and that his body was y hurt ultrajado and it was damaged por nosotros for us en el Calvario. on the cross of Calvary. Entonces, en vez de pasar aquí para tomar la Santa Cena, So instead of passing forward to take the Holy Communion, pueden pasar los diáconos y diaconisas the deacons pass forward. a ocupar su lugar. Los papás pueden ponerse de pie
Los varones, papá, The fathers, I would like you los to please padres, stand up. pónganse de pie. Y si el papá no vino, póngase de pie la mamá. And if the father is not here, I would like the mother to please stand. Ahora bien, hay algunos que a veces papá o mamá no viene a la iglesia, There are a few children that their parents might not come to church, pero la abuelita o el abuelo los traen a la iglesia. but maybe their grandmother or their grandfather brings them to church. Si ese es el caso, pasen